Era solo un chico tímido y amable, pero en su nueva escuela todos lo acosaban. Incluso la profesora le hacía la vida imposible. Todo cambió cuando un día ella le pegó con una regla delante de toda la clase. Al día siguiente su madre, Ronda Rousey, fue a la escuela. Suscríbete, mira nuevas historias y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves. Nos encantaría saber dónde escuchaste esta historia por primera vez. La madrugada había llegado con una suavidad casi imperceptible, extendiendo una luz dorada sobre las calles silenciosas del pequeño pueblo californiano que Ronda había elegido como nuevo comienzo para ella y su hijo. El aire fresco llevaba el aroma de césped húmedo y madera, un contraste inmenso con el ruido constante y el frenético pulso de Los Ángeles, donde habían pasado los últimos años. Ahora vivían en una casa modesta de 2 plantas, de fachada sencilla, con una entrada pequeña donde crecían algunas flores que los anteriores propietarios habían cuidado con esmero. No había trofeos en las repisas, ni guantes colgados en las paredes, ni fotografías de campeonatos adornando el salón. Lo único que recordaba la vida pasada era un marco discreto en el pasillo, donde Ronda aparecía con su hijo en brazos, ambos cubiertos de sudor y euforia tras una victoria que había marcado una etapa de sus vidas. Ella levantaba al pequeño Tommy muy alto, como si quisiera mostrarle al mundo, sin saber que un día él necesitaría demostrar su valía de formas muy distintas. En esa mañana luminosa, Ronda estaba en la entrada de la casa, inclinada para terminar de ajustar los cordones de sus zapatillas de correr. Su respiración era profunda, rítmica, casi meditativa, y cada gesto transmitía una disciplina que aún vivía en sus músculos, incluso cuando la fama y las luces de los estadios habían quedado atrás. Se enderezó despacio y miró hacia la puerta, donde su hijo la observaba en silencio, apretando la mochila contra el pecho. Él era un niño delgado, de mirada suave, un poco encorvado por timidez más que por cansancio. Tenía la expresión de alguien que piensa demasiado para su edad, que mide el mundo no por lo que muestra, sino por lo que esconde. Tommy siempre había sido así, reservado, amable, educado. Había crecido a la sombra de una mujer que, para muchos, era un ícono, una fuerza de la naturaleza, pero para él era simplemente mamá. Una mujer que preparaba panqueques los domingos, que le enseñaba a respirar cuando estaba nervioso, que le repetía 1000 veces que la verdadera fortaleza no consistía en golpear, sino en saber cuándo no hacerlo. Aún así, aquella mañana, las palabras reconfortantes no parecían alivianar la tensión que cargaba en los hombros. Era su primera semana en la nueva escuela, y aunque intentaba ocultarlo, algo dentro de él temblaba. Caminaron juntos hacia el edificio escolar, dejando atrás las calles tranquilas que se iban despertando lentamente. Padres que abrían puertas de coches, perros que ladraban desde jardines cercados, el murmullo lejano de un camión de reparto. Tommy avanzaba cada vez más despacio cuanto más cerca estaban del enorme edificio de ladrillo claro, con ventanas largas que reflejaban el sol y una bandera ondeando con desgano. A unos metros de la entrada, ya podía escuchar el bullicio que le hacía estremecer ligeramente el pecho. Voces infantiles, risas, pasos apresurados, taquillas que se cerraban con estruendo. Ronda, atenta, notó cómo su hijo se tensaba. «Estaré aquí cuando salgas», dijo suavemente. Tommy asintió sin levantar del todo la vista. Entró en el edificio y enseguida fue tragado por un mar de ruido y movimiento. Las paredes blancas reflejaban la luz de los fluorescentes, con una frialdad que no acompañaba la calidez que el exterior prometía. Había niños por todas partes, avanzando entre filas de taquillas azules que parecían extenderse hasta el infinito. Tommy abrazó sus libros y se abrió paso hasta encontrar su aula, la número 204. Permaneció un instante frente a la puerta, respirando hondo, y luego entró. El aula estaba iluminada por amplios ventanales que dejaban pasar la luz matinal. Los pupitres estaban perfectamente alineados. Los pósteres de gramática colgaban simétricamente y en el centro del espacio, como un eje rector, se alzaba la figura de la profesora Brown. Era una mujer alta, de rostro anguloso, facciones tensas y mirada calculadora. Llevaba una blusa perfectamente planchada, un peinado tan rígido como su postura, y sobre su escritorio,
un vaso con bolígrafos ordenados por colores y una larga regla de madera que parecía inquietantemente fuera de lugar en un aula moderna. La regla capturaba la luz del sol como un recordatorio silencioso de su autoridad. «Usted debe ser el nuevo alumno», dijo sin sonreír. «Tome asiento, señor Rousey. Esta semana hablamos de disciplina. Espero que sea un buen ejemplo». El murmullo de la clase se intensificó unos segundos. Tommy alcanzó a oír cómo una niña susurraba algo sobre su madre y cómo algunos chicos se reían por lo bajo. Sintió las mejillas calentarse, pero no dijo nada. Se sentó en un pupitre cercano a la ventana, esperando perderse entre los demás, pero sabía que eso era imposible. Su apellido había llegado antes que él. Había descubierto que, en ciertos lugares, un nombre podía ser un peso más que un privilegio. La mañana avanzó con una lentitud insufrible. La profesora Brown hablaba con precisión milimétrica, recalcando cada norma, cada expectativa, cada corrección. No había espacio para el error. Cuando Tommy tardó más de lo esperado en responder a una pregunta, ella suspiró con exageración, como si cargara una frustración profunda. Quizá debería concentrarse más en las tareas y menos en la fama ajena. Comentó lo suficientemente alto para que todos escucharan. El murmullo de risas se filtró entre los pupitres antes de que ella restableciera el silencio con una mirada dura. A la hora del almuerzo, Tommy se sentó solo. Las mesas del comedor se agrupaban en islas bulliciosas, donde reinaban conversaciones rápidas. Bromas, pequeños secretos compartidos. Él escogió un rincón cerca de una ventana, donde la luz parecía menos agresiva. Mantuvo la cabeza baja mientras abría su bandeja. Un grupo de chicos mayores pasó cerca. «¿Qué pasa, campeón? ¿Vas a demostrar un movimiento de tu mamá si alguien te roba el postre?», dijo uno fingiendo una llave de lucha ridícula. Risas. Tommy sintió cómo el estómago se le encogía. No respondió. Concentró la mirada en su plato y comió en silencio. La indiferencia era una coraza fina, pero el único escudo que tenía. Al final de la jornada escolar, cuando los pasillos se vaciaron un poco, caminó hacia su taquilla para guardar sus cuadernos. Al abrirla, un papel cayó al suelo. Lo recogió y vio un dibujo infantilmente cruel. Un monigote golpeado con la frase «El hijo de mami». Lo dobló con cuidado, sin romperlo, como si incluso la burla mereciera cierta dignidad. Lo guardó en el bolsillo y cerró la taquilla con un suspiro que no se permitió escuchar en voz alta. La profesora Brown pasó por el pasillo justo en ese momento. Miró a unos chicos que se reían más adelante, pero no hizo ningún comentario. Simplemente apretó los labios y continuó su camino, como si los conflictos entre sus alumnos fueran meros obstáculos menores que no valía la pena abordar. El eco de sus tacones resonó un momento más. Cuando la escuela por fin terminó, la luz del sol entraba por las ventanas largas, derramándose sobre el suelo como un recordatorio de que el día aún podía ofrecer algo bueno. Al salir, encontró a Rhonda apoyada contra la puerta del coche, con la chaqueta deportiva puesta y el cabello recogido. Su sonrisa era suave, un pequeño refugio. «¿Cómo te fue?», preguntó mientras abría la puerta para él. «Bien», respondió automáticamente, clavando la mirada en el tablero del coche una vez que se sentó. Sabía que ella podía percibir la verdad tras su voz apagada, pero él no quería cargarla con su dolor. Estaba acostumbrado a pensar que, si callaba lo suficiente, las cosas terminarían por cambiar solas. Esa noche, Rhonda preparaba la cena mientras observaba de reojo a su hijo, que hojeaba un libro de artes marciales en el salón. Sus dedos recorrían las ilustraciones con una lentitud pensativa, como si buscara algo escondido en ellas. Rhonda lo dejó en silencio. Cuando puso su plato en la mesa, dijo con suavidad: «La fuerza no empieza con un golpe, Tommy. Empieza aquí». Señaló su propio pecho. Él asintió sin dejar de mirar las imágenes. Después de cenar subió a su habitación. Las paredes desnudas lo miraban como un lienzo vacío, una vida que estaba empezando desde cero. Sobre un estante reposaban un par de guantes viejos de Rhonda, desgastados por los años. No eran un símbolo de poder, sino de historia. Tommy sacó el papel burlón de su bolsillo, lo observó unos segundos y luego lo guardó bajo un montón de hojas. Abrió un cuaderno y empezó a escribir una lista de ejercicios. Lenta, cuidadosamente. Cada palabra parecía pesar más que la anterior.
No sabía si cumpliría ese plan, pero escribirlo lo hacía sentir menos pequeño. Desde el pasillo, Rhonda vio la luz tenue proveniente de su cuarto y escuchó el leve rasgueo del lápiz contra el papel. Sonrió apenas y se retiró, respetando el silencio que su hijo necesitaba. La noche cayó sobre el pueblo como un manto suave. Tommy se acostó en la cama mirando el reflejo de la luna sobre el marco de la foto que tenía en su escritorio. La imagen de él siendo levantado por su madre en un estadio lleno de gente parecía pertenecer a otra vida. Cerró los ojos sintiendo como un pequeño nudo de determinación empezaba a formarse en su interior. Un inicio invisible, pero real. La mañana siguiente llegaría pronto, con sus voces, sus risas apagadas, sus reglas estrictas y sus miradas inquisitivas. Pero en aquel silencio nocturno, Tommy abrazó, sin saberlo del todo, el primer destello de un cambio que aún no podía nombrar. Un cambio que sembraría su futuro, aunque por ahora solo se sintiera como un ligero temblor dentro del corazón. De la sala contigua, Rhonda permanecía sentada junto a la ventana, contemplando la oscuridad con ojos que parecían ver más allá. Algo había cambiado en Tommy, un matiz nuevo, sutil, y aunque no sabía hacia dónde lo llevaría, confiaba en que, pase lo que pase, su hijo aprendería la forma más difícil, pero más valiosa, de la fortaleza, la que nace en silencio y crece desde dentro, sin necesidad de que nadie la vea. Cuando por fin apagó la luz, la casa quedó envuelta en una calma profunda. Afuera, el viento rozó suavemente los árboles, como si protegiera el sueño del niño que, sin darse cuenta, acababa de comenzar el camino hacia su verdadera fuerza. Los días que siguieron parecieron fusionarse en una rutina pesada, como si el tiempo en la escuela se moviera más lento que en cualquier otra parte del mundo. Para Tommy, cada mañana comenzaba con la misma sensación de vacío en el estómago, un hueco hecho de incertidumbre y silencios no pronunciados. Se vestía, desayunaba y caminaba hacia la escuela con los pasos medidos de alguien que avanza hacia un lugar donde no desea estar, pero donde sabe que debe regresar una y otra vez. Sin embargo, algo había empezado a quebrarse por dentro, una grieta silenciosa que solo él podía sentir, como si una parte de sí estuviera despertando mientras otra seguía atrapada en la sombra de la timidez. El edificio escolar lo recibía siempre con el ruido de voces, el golpeteo de las taquillas y el murmullo constante de conversaciones triviales que parecían flotar sobre el aire sin tocar el suelo. Pero en medio de aquel bullicio cotidiano, Tommy caminaba como si atravesara una corriente en contra, una corriente que lo empujaba hacia atrás mientras él intentaba avanzar sin llamar la atención. A veces tenía la sensación de que todo el mundo lo miraba, aunque en realidad solo unos cuantos lo hacían, pero esos pocos bastaban para que su cuerpo se tensara. El acoso empezó de manera sutil, lo suficientemente ligero como para que cualquier adulto pudiera fingir no verlo. El primer incidente ocurrió una mañana cuando levantó la tapa de su pupitre y descubrió que su estuche había desaparecido. Miró alrededor sin decir nada. Algunos niños lo observaban con sonrisas torcidas, como si disfrutaran la confusión silenciosa que se dibujaba en su rostro. Una niña de trenzas señaló hacia el final del aula, donde un grupo de chicos se reía abiertamente. El estuche estaba en el suelo, abierto, con los lápices desperdigados como si hubieran sido arrojados sin cuidado. Tommy se agachó para recogerlos uno a uno. Cuando alzó la vista, vio que la profesora Brown había entrado al aula y que observaba la escena. Durante un instante, pensó que ella diría algo, quizá una corrección mínima, un recordatorio de respeto, pero no fue así. La mujer simplemente pasó de largo, su expresión imperturbable, como si aquella pequeña humillación fuera un detalle sin importancia, parte natural del ambiente escolar. Tommy guardó silencio incluso cuando una parte de él comenzaba a comprender que ese silencio lo hacía más vulnerable. Aún así, no sabía responder de otra manera. No estaba hecho para las confrontaciones, no de ese tipo. Recordaba las veces en que había visto a su madre pelear en el pasado, no en competencias, sino en la vida diaria, defendiendo a alguien o marcando límites. Ella era un pilar de firmeza, una mezcla de fuerza física y serenidad emocional. Él, en cambio, se sentía como una sombra que todavía no había encontrado su forma.
Los días siguientes trajeron nuevas escenas de burla. Un empujón en el pasillo que parecía accidental pero no lo era. Un cuaderno que desaparecía y luego aparecía con dibujos burlones en las últimas páginas. Una broma en el recreo donde un chico le arrebató la botella de agua solo para verla caer al suelo, derramando su contenido mientras los demás reían. Eran pequeños gestos, pero cada uno dejaba una marca invisible en el corazón de Tommy, como si su alma acumulase golpes que nadie más podía ver. Muchos estudiantes miraban sin intervenir. Algunos parecía que querían ayudar, pero el miedo a convertirse en el siguiente blanco los detenía. El ambiente estaba impregnado de una especie de ley silenciosa. Quien hablara demasiado fuerte se arriesgaba a perder su lugar en aquella jerarquía social tan rígida que se formaba entre los adolescentes. La profesora Brown siguió desempeñando su papel de autoridad implacable, pero su severidad se dirigía principalmente hacia Tommy. Cuando él cometía un error, por mínimo que fuera, ella lo señalaba con una frialdad que hacía que su voz cortara como una hoja afilada. «Debe aprender a poner más atención», decía frente a la clase. Otras veces lanzaba comentarios velados sobre la disciplina, insinuando que un apellido famoso no garantizaba grandes capacidades. Cada palabra era como una gota helada sobre la nuca, recordándole que, a ojos de ella, él no solo no era especial, sino que era un estorbo, un recordatorio incómodo de algo que ella tal vez envidiaba o despreciaba profundamente. La situación llegó a un punto particularmente tenso una mañana, en la que la profesora pidió a los alumnos que leyeran en voz alta un fragmento de un libro de historia. Tommy era buen lector, pero el miedo lo hacía tropezar con las palabras al principio. Cuando su turno llegó, sintió que el corazón le latía con una violencia que parecía demasiado grande para su cuerpo. Su voz salió temblorosa al principio, pero buscó estabilizarla como había visto hacerlo a su madre tantas veces, respirando antes de cada frase. Aún así, no pudo evitar un pequeño tropiezo con una palabra complicada. El aula entera pareció contener el aliento, esperando la reacción de la profesora. «¿Esto es todo lo que puede hacer, señor Rousey?», dijo la mujer finalmente, con un tono que no buscaba corregir, sino humillar. Tal vez si pasara menos tiempo soñando con héroes y más tiempo estudiando, podría hacer un mejor trabajo. La burla, sutil y medida, cayó sobre él como un castigo público. Hubo algunas risitas escondidas entre los pupitres. Tommy apretó el libro entre los dedos y siguió leyendo sin levantar la mirada. Cada palabra le quemaba la garganta. Fue ese día cuando comenzó a entender que la violencia no siempre era física. A veces, eran las palabras las que golpeaban con más fuerza, y aún así, seguía sin contar nada a su madre. En casa, todo aparentaba normalidad. Cuando ella le preguntaba cómo había ido su día, él respondía con un «bien» automático. La veía trabajando en la cocina, su figura recortada por la luz cálida del atardecer, y pensaba que no quería añadir peso a sus hombros. Ella había renunciado a muchas cosas por él. No quería ser un problema más. Una tarde, cuando ya salía de la escuela, ocurrió algo que marcó un antes y un después en su interior. Caminaba con sus libros abrazados contra el pecho, cuando un grupo de chicos más grandes empezó a seguirlo a cierta distancia. No decían nada al principio, solo reían exageradamente como si se burlaran de un chiste privado. Tommy aceleró el paso, pero ellos lo alcanzaron fácilmente. Uno de ellos, un adolescente alto con cabello desordenado y playera del equipo de baloncesto, se acercó lo suficiente para que Tommy sintiera su sombra encima. «¿Por qué siempre caminas tan rápido, campeón? ¿Tienes miedo de que te demos un abrazo?», dijo, y los demás rieron. Tommy no respondió. Siguió avanzando, pero el chico lo alcanzó y con un movimiento brusco dejó caer los libros al suelo. Los papeles se dispersaron en la acera como hojas en otoño. Tommy se agachó para recogerlos. Sus manos temblaban, pero su rostro seguía inexpresivo, como si fuera una máscara que se estaba acostumbrando lentamente a usar. Los chicos esperaron una reacción, alguna señal de enojo o vergüenza, algo que les diera la satisfacción que buscaban. Pero Tommy permaneció en silencio. Y ese silencio, paradójicamente, los frustró. El líder gruñó algo por lo bajo y se alejó con los demás. No habían obtenido lo que querían. Cuando Tommy llegó a casa, el sol ya había comenzado a descender.
Se quedó de pie un momento en el porche, respirando profundo, tratando de recomponer su ánimo antes de entrar. Sabía que si su madre veía su expresión real, lo descubriría todo. Así que, cuando finalmente abrió la puerta, dibujó una sonrisa pequeña y dijo, «Hola, mamá». Rhonda lo observó con una atención aguda, como si su instinto quisiera revelar lo que él ocultaba. Pero ella no lo presionó. Preparó la cena en silencio, mientras él guardaba sus cosas en su cuarto. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila, y ese silencio hacía que su mente siguiera repitiendo los momentos difíciles del día. Era como revivir cada palabra hiriente, cada gesto cruel, pero sin poder hacer nada para detenerlo. Aquella noche, Tommy se despertó varias veces, incapaz de conciliar el sueño. Se levantó finalmente, cuando la oscuridad era aún profunda, y se sentó a su escritorio. Sacó la hoja donde había escrito los ejercicios días atrás. La repasó con la mirada y sintió algo moverse dentro de él. Era un sentimiento pequeño, pero poderoso. No era rabia, era una necesidad de recuperar control, aunque fuera un control mínimo. Añadió otra frase al final del papel: no romperme. Cuando el cielo comenzó a teñirse de un azul pálido, se vistió con ropa deportiva y salió al exterior. El aire frío lo golpeó de inmediato, despertándolo por completo. Comenzó a correr. Al principio, sus piernas se movieron torpes, y el crujido de sus zapatos sobre el pavimento parecía más fuerte que su respiración. Pero luego encontró un ritmo. Uno pequeño, lento, casi tímido, pero suyo. Cada paso era como intentar borrar una palabra dolorosa del día anterior. Había algo catártico en la soledad del amanecer. El pueblo seguía dormido y eso lo hacía sentir dueño de aquel momento. No corría para ser fuerte como su madre. Corría para encontrar un lugar dentro de sí donde nada pudiera alcanzarlo. Ni los insultos, ni las miradas burlonas, ni la indiferencia de la profesora Brown. Corría para sentir que aún podía avanzar. Y así empezó una rutina silenciosa que fue moldeando su espíritu. Cada día, antes de que el sol apareciera, corría. Hacía flexiones, abdominales, ejercicios de equilibrio. Se miraba al espejo sin buscar músculos, sino estabilidad, postura, control. Su respiración, que antes se aceleraba con el miedo, ahora tenía un ritmo nuevo, más firme. Pero en la escuela, nada de esto importaba para los demás. El acoso continuaba, aunque de forma distinta. Algunos chicos se frustraban porque ya no reaccionaba como antes. Su silencio, que antes era interpretado como debilidad, empezaba a verse como una especie de resistencia que no comprendían. Una tarde, uno de sus acosadores trató de empujarlo. Tommy simplemente dio un paso al costado y mantuvo la mirada fija, sin desafío, pero sin miedo. El chico frunció el ceño, desconcertado. Sin embargo, quien más comenzó a notar estos pequeños cambios fue la profesora Brown. Sus ojos afilados parecían analizar cada gesto del niño, cada respuesta tranquila, cada respiración controlada. Para ella, su actitud se había convertido en un desafío personal. En vez de suavizarse ante su nuevo comportamiento, parecía endurecerse aún más, como si sintiera que perdía parte de su autoridad y necesitara recuperarla. Empezó a llamarlo con más frecuencia, a corregirlo no por errores reales, sino por detalles insignificantes. Su tono tenía una frialdad que antes no existía, una dureza que buscaba quebrar no solo su comportamiento, sino su espíritu. Tommy lo percibió, pero no se dejó arrastrar por ello. Era como si su entrenamiento matinal lo estuviera fortaleciendo de manera más profunda que sus músculos. Cada respiración bajo el aire frío del amanecer aparecía luego en el aula en forma de calma. No era valentía lo que sentía, sino equilibrio, una sensación frágil pero constante de que podía sostenerse sin caer. En casa, Rhonda empezó a notar algo diferente en él. No sabía qué era exactamente, pero lo veía moverse con una determinación silenciosa, siempre con sus tenis llenos de polvo y la ropa ligeramente húmeda por el sudor. Nunca lo interrogó. Había aprendido que las batallas internas se libraban en silencio y que la mejor manera de acompañar a alguien era respetar sus tiempos. Aún así, una tarde dejó un par de vendas nuevas sobre la mesa, junto a una botella de agua fría. No dijo nada.
Tommy las encontró al volver de la escuela y se quedó mirándolas largo rato. Las tocó con la punta de los dedos y luego las guardó en su escritorio con cuidado, casi con reverencia. A medida que las semanas avanzaban, la tensión en el aula parecía acumularse como una nube cargada de tormenta. La profesora Brown, incapaz de comprender el nuevo temple del niño, intensificaba su severidad. Tommy, por su parte, seguía callado, pero ya no era un silencio de miedo. Era un silencio lleno de intención, una presencia que poco a poco alteraba el ambiente alrededor. Algunos compañeros empezaron a mirarlo con curiosidad, otros con respeto oculto y otros con resentimiento. Un día, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del salón con fuerza, la profesora Brown lo llamó nuevamente para leer. Su voz era firme, pero había algo en su mirada que parecía buscar un error desesperadamente, como si necesitara una excusa para demostrar que aún mantenía control sobre él. Tommy se levantó despacio, con la tranquilidad que había aprendido en sus entrenamientos matutinos. Leyó en voz clara, pausada. Apenas tuvo un tropiezo. Cuando terminó, el salón quedó tan silencioso que podía oírse la respiración de los demás. La profesora cerró los labios con fuerza y lo miró con una mezcla de irritación y desconcierto antes de dar por concluida la actividad. Esa contradicción entre el creciente control interno de Tommy y la tensión externa de la escuela marcó un punto de quiebre silencioso. La fragilidad inicial de sus primeros días se estaba transformando en algo más profundo, aunque él aún no lo entendiera. Dentro de sí, había empezado a nacer una fuerza que no tenía que ver con golpes ni llaves, sino con resistencia, con la capacidad de mantenerse firme ante el peso invisible de las expectativas y los juicios ajenos. La vida, sin embargo, rara vez permite que los cambios importantes pasen desapercibidos. El conflicto que se estaba gestando entre él y la profesora Brown, entre su nueva calma y la violencia emocional del ambiente escolar, no podía durar mucho tiempo sin estallar. Todo se encaminaba hacia un momento que pondría a prueba todo lo que Tommy había aprendido, y aunque él aún no lo sabía, ese instante llegaría más pronto de lo que imaginaba, arrastrándolo a una situación que cambiaría no solo la dinámica en la escuela, sino también la percepción que tenía de sí mismo y del mundo que lo rodeaba. Pero por ahora, mientras regresaba a casa bajo un cielo que empezaba a clarear tras la lluvia, Tommy solo sentía una certeza pequeña pero poderosa. No estaba rompiéndose, estaba resistiendo, estaba transformándose, paso a paso, respiración a respiración, en algo que aún no tenía nombre, pero que pronto todos verían con claridad. El amanecer llegó envuelto en un silencio frío, un silencio que parecía más denso que en los días anteriores, como si presagiara el cambio que comenzaba a abrirse paso dentro de Tommy. Despertó antes de que el despertador sonara, con la mente inquieta pero clara, como si durante la noche algo hubiera terminado de asentarse en su interior. Se quedó unos minutos mirando el techo, escuchando su propia respiración, consciente de que había comenzado a mirar el mundo de otra manera. Luego se levantó despacio, tratando de no hacer ruido, y buscó sus tenis junto a la cama, esos que se habían convertido en una extensión de su cuerpo desde que había empezado a entrenar al amanecer. La casa estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz azulada que entraba por las ventanas. Al bajar las escaleras, sintió el crujido de la madera bajo sus pies y se detuvo un momento frente a la puerta principal. Tomó aire profundamente, llenando sus pulmones con la determinación que había escrito en una hoja semanas atrás. No romperse. Ese pensamiento lo impulsó a abrir la puerta y salir al aire frío del exterior, donde el mundo parecía detenerse para recibirlo en su soledad. Corrió. Corrió más lejos de lo que había hecho en días anteriores, aunque su cuerpo protestaba con una ligera tensión en los músculos. El pueblo estaba silencioso, las casas dormían todavía, y las luces de las farolas parecían estrellas caídas sobre el asfalto. Cada paso sobre el suelo húmedo resonaba en su pecho como un eco interior. La sensación de cansancio físico se mezclaba con una especie de calma profunda, esa calma que había descubierto en el borde mismo del agotamiento. Cuando por fin se detuvo para recuperar el aliento, sintió el sudor correr por su frente y algo dentro de él afirmarse como una raíz que empieza a hundirse en la tierra.
Aunque había comenzado a entrenar para escapar del peso emocional que cargaba día tras día, ahora empezaba a hacerlo por razones distintas. Descubría que correr le daba no solo fuerza física, sino claridad, una claridad que nunca había sentido antes. Era como si la disciplina de su madre, aquella que había observado durante años sin entenderla del todo, ahora empezara a tomar forma en su propio cuerpo. Regresó a casa con la ropa empapada en sudor y las mejillas encendidas por el frío de la mañana. Al entrar, encontró a Rhonda en la cocina, preparando café con movimientos tranquilos. Ella lo observó mientras él cruzaba el umbral y su mirada se suavizó apenas, como si reconociera en él una versión distinta, un reflejo silencioso de sí misma. Temprano otra vez, comentó con una sonrisa tenue. Tommy solo asintió y fue a beber agua sin decir nada. Había algo en aquella rutina que se había vuelto esencial para él, y, aunque no lo compartía en palabras, su madre parecía entenderlo sin necesidad de explicaciones. Esa compenetración silenciosa los unía más que cualquier conversación. Al llegar a la escuela ese día, sintió que las miradas de los demás seguían presentes, pero ya no lo atravesaban como antes. Caminaba más erguido, con pasos más firmes, como si dentro de él algo hubiera asumido un nuevo peso que lo mantenía estable. Sin embargo, esto no detuvo las burlas. Los comentarios seguían llegando, aunque ahora parecían confusos, incluso irritados, porque su silencio ya no era el mismo. No era miedo, era control, un control que los demás no entendían. Ese cambio comenzó a generar un tipo distinto de atención. Algunos compañeros lo miraban con una curiosidad tímida, como si trataran de descifrar el misterio de su calma. Otros, sobre todo aquellos que antes lo empujaban o lo ridiculizaban, parecían cada vez más frustrados por no obtener la reacción que deseaban. Entre ellos estaban los chicos mayores que siempre caminaban por los pasillos con aire desafiante. Uno de ellos, el del equipo de baloncesto, intentó recoger su mochila del suelo para tirarla lejos, pero Tommy la sujetó antes de que cayera. No dijo nada, solo lo miró con una calma desconcertante. El chico se quedó inmóvil un instante. Luego soltó una risa nerviosa y se alejó. No era una victoria evidente, pero era una grieta en la dinámica que habían creado. En las clases, su actitud también comenzaba a incomodar a la profesora Brown. Lo llamaba con más frecuencia que a los demás, como si buscara ponerlo en evidencia, intentando arrancar de él un error que confirmara su idea de incompetencia. Pero Tommy respondía con serenidad. A veces se quedaba callado unos segundos antes de contestar, controlando su respiración, recordando los ejercicios que había visto en un video sobre concentración. Incluso cuando se equivocaba, su voz ya no temblaba como antes. Era como si un hilo invisible lo mantuviera estable. A la profesora Brown esto la irritaba profundamente. Cada vez que él respondía con tranquilidad, su expresión se tensaba un poco más. Comenzó a corregirlo con frialdad exagerada, señalando detalles irrelevantes, restándole puntos por cuestiones insignificantes. Pero su irritación no lograba el efecto deseado. En vez de ver al niño derrumbarse, veía a alguien que absorbía cada golpe sin doblarse. Y esa resistencia silenciosa, sin desafío explícito, era mucho más perturbadora que cualquier respuesta insolente. La tensión entre ambos empezó a hacerse evidente para los demás. Algunos murmullaban en las filas de los pupitres cuando la profesora los señalaba con dureza innecesaria. No decían nada en voz alta, pero el ambiente cambiaba lentamente, como si algo en la estructura de poder del aula comenzara a tambalearse sin que nadie pudiera detenerlo. Pero donde más se notó la transformación de Tommy fue fuera del salón. Cada tarde practicaba ejercicios de equilibrio en el parque cercano, usando el borde de la pista de baloncesto como línea imaginaria para mantener la estabilidad. Su cuerpo estaba cambiando, no de forma drástica, sino en su postura, en la manera de mantenerse en pie, en la forma en que su respiración parecía más medida. A veces, cuando se detenía para descansar, observaba a los niños más pequeños jugando y se preguntaba si él alguna vez había sido tan despreocupado. Había una distancia inmensa entre ese niño y el que era ahora. Rhonda también había cambiado. No lo decía, pero verlo entrenar la conmovía profundamente. Ella sabía lo difícil que era aprender a mantenerse firme sin violencia, encontrar equilibrio en un mundo que a menudo premiaba lo contrario. A veces, en las noches, se quedaba en la puerta de su habitación,
observándolo mientras hacía pequeños ejercicios frente al espejo. Sus movimientos eran diferentes a los suyos, menos agresivos, más suaves, casi meditativos. Ella reconocía en ellos algo que no venía de ella, sino de él. Una búsqueda personal, un camino propio. Y aunque le dolía que ese camino naciera del dolor, también sabía que era parte de la vida. El punto más crucial de su transformación llegó una tarde oscura en que la lluvia golpeaba las ventanas como una tormenta contenida. En clase, la profesora Brown lo llamó para que leyera un pasaje largo. Su voz era clara, pero en ella se notaba una intención oculta. Quería que él fallara. Quería que su nueva calma se hiciera trizas. Tommy lo sabía. Podía sentirlo en la forma en que ella lo observaba, esperando el error. Pero él respiró despacio, como había aprendido a hacerlo. Leyó sin precipitarse. Tropezó con una palabra complicada, sí, pero se recuperó enseguida, sin sonrojarse, sin tragar saliva. Cuando terminó, el silencio en el aula fue tan pesado que incluso las gotas de lluvia parecían detenerse. La profesora Brown apretó los labios y asintió sin emoción. Ese silencio se extendió como un eco durante el resto del día. Al volver a casa, Tommy sintió algo distinto. No era alegría, tampoco orgullo. Era una sensación de haber avanzado un paso hacia un territorio desconocido dentro de sí mismo. Era como si la voz del niño temeroso aún viviera en él, pero ahora tenía compañía. Una versión nueva de sí mismo, más firme, más presente, capaz de mirar al dolor sin derrumbarse. Esa noche, mientras cenaban en un ambiente tranquilo, Rhonda lo observó con una mezcla de ternura y preocupación. Él parecía ser el mismo niño de siempre, pero había una luz nueva en su mirada, una determinación silenciosa que había brotado poco a poco. Lo vio recoger su plato, ordenar sus cosas, subir a su cuarto y sentarse frente al espejo con las vendas que ella le había dejado días atrás. Lo vio envolver sus manos con precisión, como si aquel gesto fuera un ritual, una preparación para algo más profundo que el ejercicio físico. Ese gesto, sin embargo, no tenía nada que ver con la violencia. Tommy practicaba movimientos suaves, enfocándose en su respiración, moviendo los brazos con lentitud, como si buscara un equilibrio interno que el mundo estaba intentando arrebatarle. No quería pelear con nadie, no deseaba herir a nadie, solo quería estar en control. Y esa motivación, tan diferente de lo que muchos esperaban del hijo de una combatiente, era precisamente lo que empezaba a construir en él, un tipo de fuerza que no se veía, pero que pronto sería imposible ignorar. Con cada mañana fría en que corría, con cada tarde en que respiraba con calma ante las burlas, con cada noche en que se miraba al espejo sin bajar la mirada, Tommy avanzaba hacia una versión más sólida de sí mismo. Y aunque no lo sabía aún, esa transformación sería la que lo sostendría cuando la situación en la escuela finalmente explotara. Porque la profesora Brown, incapaz de aceptar que un niño al que había intentado aplastar se estuviera levantando sin violencia, pronto cometería un error que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos. Un error que rompería el equilibrio frágil de la escuela y encendería una chispa que nadie podría apagar con simples palabras. Pero antes de que ese día llegara, Tommy siguió entrenando en silencio, consciente de que algo se acercaba, aunque no pudiera nombrarlo. La vida en la escuela continuaba con su mezcla de risas, humillaciones y silencios, y él seguía resistiendo, respirando, creciendo sin que nadie pudiera detenerlo. Y así, sin saberlo, se preparaba para enfrentar el momento que marcaría un antes y un después en todo lo que conocía. La mañana amaneció envuelta en una luz pálida, casi descolorida, como si el sol hubiera decidido ocultar parte de su brillo para no perturbar la tensión que flotaba en el aire. Tommy despertó con una extraña mezcla de cansancio y anticipación. No era miedo exactamente, pero sí una sensación incómoda, como si un hilo invisible se hubiera tensado durante la noche y ahora estuviera tirando de su pecho. Permaneció un momento acostado, escuchando el silencio de la casa, un silencio que contrastaba con el bullicio habitual de la escuela, donde cada día parecía más pesado que el anterior. Se levantó lentamente, sintiendo en las piernas la fatiga acumulada de sus entrenamientos matutinos. Aún así, se vistió sin vacilar y bajó las escaleras, con pasos silenciosos.
Rhonda estaba en la cocina, con su taza de café en la mano, mirando por la ventana mientras la luz tenue iluminaba su perfil. Cuando escuchó a Tommy, se volvió y le dedicó una sonrisa que, aunque pequeña, siempre lo reconfortaba. ¿Dormiste bien?, preguntó ella. Él asintió, aunque la verdad era más compleja. No quería preocuparla con detalles que sabía que ella podría interpretar como señales de que algo había empeorado en la escuela. Ya hacía semanas que llevaba el peso de esos días silenciosos, sin compartirlos del todo. Sabía que su madre intuía parte de su batalla, pero también sabía que ella confiaba en su capacidad de afrontar los desafíos con calma. Esa confianza, paradójicamente, era tanto un alivio como una responsabilidad. Tras desayunar en silencio, Tommy se colocó la mochila y salió de casa. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro como un recordatorio de la realidad que lo esperaba más adelante. Caminó hacia la escuela siguiendo el mismo trayecto de siempre, observando los árboles a los costados del camino, el asfalto húmedo por el rocío y las sombras alargadas creadas por los primeros rayos del sol. Era un trayecto que conocía bien, pero esa mañana parecía distinto, como si cada paso lo acercara inexorablemente a algo inevitable. Al llegar al edificio, el bullicio habitual comenzó a rodearlo como un torbellino. Voces de estudiantes, risas, el sonido de las taquillas que se abrían y cerraban. Pasos apresurados. Pero algo se sentía distinto. Miradas furtivas parecían seguirlo más que de costumbre. Podía notar un murmullo más espeso, como si algo circulara entre los estudiantes. Un rumor que él aún no comprendía. Aún así, entró en su salón con la misma serenidad que había estado practicando durante semanas. La profesora Brown estaba allí, de pie junto a su escritorio, revisando un montón de papeles con una precisión casi obsesiva. La regla de madera descansaba sobre la mesa, alineada perfectamente con los bordes, lista para ser usada como siempre, no como herramienta educativa, sino como símbolo de poder. Su rostro, rígido como una máscara, apenas reflejaba emoción. Sin embargo, cuando levantó la vista y vio a Tommy, sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si estuviera calculando algo. El día comenzó con normalidad aparente. La profesora inició la clase con su tono habitual, seco y cortante, explicando el ejercicio que debían entregar, un ensayo sobre un tema histórico. Tommy había trabajado la noche anterior hasta tarde, poniendo todo su esfuerzo en escribir un texto sólido, reflexivo, fruto de horas de lectura y concentración. Sabía que no era perfecto, pero también sabía que era suyo, hecho con honestidad. Cuando llegó el momento de entregar los ensayos, Tommy lo hizo con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Había puesto tanto de sí en esas páginas que entregarlas se sentía como mostrar una parte de su interior. Sin embargo, no esperaba lo que vendría después. La profesora tomó su trabajo, lo miró apenas unos segundos y luego se giró hacia la clase. Hoy vamos a hablar de la importancia de la honestidad académica, anunció con voz clara. Su frase, pronunciada sin mirar a nadie en particular, hizo que el murmullo en el aula se desvaneciera al instante. El esfuerzo es valioso, pero no puede construirse sobre trampas. Tommy sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sin entender aún la dirección que tomarían sus palabras. Algunos estudiantes, continuó ella, y entonces sí lo miró directamente, clavando sus ojos en los suyos, parecen creer que pueden presentar trabajos que no han escrito, trabajos demasiado avanzados para sus capacidades. El salón entero se quedó inmóvil. Algunos estudiantes intercambiaron miradas, otros hicieron un gesto de sorpresa. Tommy abrió la boca ligeramente, pero las palabras no salieron. La profesora levantó su ensayo frente a todos, como si fuera una prueba irrefutable. ¿Puede explicar esto, señor Rousey? ¿Puede decirnos de dónde ha sacado este trabajo?, preguntó con un tono que no era una pregunta, sino una acusación disfrazada. Tommy sintió cómo su corazón latía desbocado. «Lo escribí yo, señora», dijo en voz baja. «¿Usted?», repitió ella con una pequeña risa irónica. «No estoy aquí para tolerar mentiras. Usted no hizo este trabajo». El silencio era absoluto, como si la clase entera contuviera la respiración, esperando lo que vendría. «Pido que se disculpe ahora mismo con el grupo», añadió la profesora, «por intentar engañarlos». Tommy tragó saliva. Podía sentir el calor en sus mejillas,
las miradas fijas en él. Quiso desaparecer, diluirse, desvanecerse entre los pupitres. Pero algo dentro de él, algo que había crecido a lo largo de los entrenamientos matutinos, de los silencios, de las respiraciones profundas, se sostuvo en firmeza inesperada. «No voy a disculparme por algo que no hice», dijo, esta vez con un hilo de voz que, aunque débil, no temblaba. La profesora dio un paso hacia él. Sus ojos destellaron con una mezcla de ira contenida y desafío. «¿Me está contradiciendo?», preguntó con un tono tan helado que el aula pareció enfriarse de golpe. Tommy no se movió. «Solo digo la verdad». La respiración de la profesora se volvió más pesada. Levantó la regla que estaba en su escritorio, no como herramienta de medición, sino como un arma de corrección. Por un instante, el salón entero pareció contener la vida en suspenso. «Los mentirosos deben aprender su lugar», susurró ella, aunque su voz era perfectamente audible. Tommy sintió el impulso de dar un paso atrás, pero permaneció inmóvil. Sus pies estaban firmemente plantados en el suelo. Y entonces ocurrió. La regla descendió con un golpe seco, directo sobre su mano. El sonido resonó como un disparo dentro del aula. El dolor fue inmediato, ardiente, punzante, extendiéndose por sus dedos y su muñeca. Pero no lloró. No apartó la mano. No gritó. Se quedó allí, mirando a la profesora con una calma que no sentía, una calma que era casi un reflejo, nacido del agotamiento de sobrevivir tantos días bajo presión. El salón estalló en murmullos sofocados. Un par de estudiantes abrieron la boca en shock. Uno sacó el móvil sin discreción. La profesora parecía haber perdido el control por unos instantes, pero en cuanto el eco del golpe se desvaneció, su rostro adoptó de nuevo la máscara rígida de siempre. Solo que ahora sus ojos mostraban algo nuevo. Miedo. Tal vez no miedo a Tommy, sino miedo al acto que acababa de cometer. Tommy retiró su mano lentamente. La piel estaba roja, casi hinchada. Se la quedó mirando unos segundos, tratando de comprender por qué el dolor físico le parecía menos grave que el peso emocional que llevaba semanas cargando. Luego respiró, recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta sin hacer ruido. «¿A dónde cree que va?», preguntó la profesora, pero su voz ya no tenía la misma autoridad. Estaba tensa, quebrada, asustada. Tommy no respondió. Cruzó la puerta y dejó que se cerrara a sus espaldas. El sonido del cierre retumbó en el aula como un segundo golpe. En el pasillo, caminó sin rumbo fijo durante unos segundos, intentando contener la oleada de emociones que lo atravesaba. El aire del corredor estaba quieto, como si el silencio lo envolviera por completo. La luz que entraba por las ventanas era tan blanca que casi cegaba. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. No quería llorar, pero algo dentro de él temblaba. Cuando salió del edificio, el sol caía con fuerza sobre el patio. Caminó sin prisa, sintiendo cada paso como si pisara un terreno que ya no le pertenecía. No sabía a dónde iba, pero sus pies lo llevaron hasta su casa, como si su cuerpo hubiera decidido buscar el único refugio donde podía respirar sin miedo. Al llegar, se sentó en el porche y miró su mano hinchada. La tocó con los dedos de la otra mano y sintió el ardor latente. Era un dolor físico, tangible, fácil de ubicar, pero dentro de él había otro dolor, más profundo, más confuso, que no se curaría con hielo ni descanso. Cuando Rhonda llegó esa tarde, lo encontró sentado allí, mirando sus manos como si contaran una historia que él no sabía cómo revelar. Al verla, él levantó la mirada, y el silencio que compartieron fue suficiente para que ella entendiera que algo grave había sucedido. Ella se arrodilló delante de él y tomó su mano con delicadeza. Cuando vio la marca roja, la respiración se le volvió más lenta, más pesada. Levantó la vista y encontró los ojos de su hijo llenos de una tristeza que no había visto antes. «¿Qué pasó, Tommy?», preguntó con voz suave. Él tragó saliva y comenzó a contarle todo, desde el principio. Las burlas, las bromas pesadas, los comentarios de la profesora, el ensayo, la acusación, el golpe. Se lo dijo todo. Rhonda escuchó en silencio, sin interrumpir ni una sola vez. Su rostro era inexpresivo, pero cualquiera que la conociera lo suficiente habría reconocido la tormenta que se gestaba detrás de sus ojos. Cuando él terminó,
ella soltó un suspiro largo, profundo, cargado de emociones contenidas. «Hijo», dijo finalmente, «hiciste lo correcto al marcharte». «Pero no cambió nada», murmuró él, mirando nuevamente su mano. Rhonda levantó el rostro de Tommy con suavidad, obligándolo a mirarla. «Oh, sí cambió. Cambió todo. A veces las cosas no cambian al instante, pero lo que hiciste fue el primer paso». Entonces se levantó, con una resolución inquebrantable en cada gesto. Cogió las llaves del coche y abrió la puerta de entrada. «Quédate aquí», dijo sin levantar la voz, pero con un tono que no dejaba espacio para el debate. «Yo me encargaré». Tommy la observó mientras se alejaba, su figura erguida, segura, imparable. Sabía que cuando su madre caminaba de ese modo, algo importante estaba por suceder, algo que nadie podía frenar. Esa misma tarde, la noticia del golpe ya corría por los pasillos de la escuela, multiplicada por los videos que los estudiantes habían compartido. Y cuando Rhonda cruzó las puertas de la institución al día siguiente, acompañada por la determinación de una madre herida, el ambiente entero pareció detenerse, como si todos contuvieran la respiración. Lo que ocurriría dentro de ese salón marcaría un antes y un después, no solo para Tommy, sino para todos los que habían presenciado el acto injusto que había desencadenado aquella tormenta silenciosa. Y mientras él esperaba en casa, mirando la puerta por si ella volvía antes de lo esperado, no podía evitar sentir algo que no había sentido en semanas: esperanza. Una esperanza tímida, frágil, pero real. Porque sabía, sin lugar a dudas, que su madre no permitiría que la injusticia quedara sin respuesta. Y que, de algún modo, esa respuesta se convertiría en la chispa que transformaría su vida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo que parecía demasiado claro para la tensión que aguardaba tras las puertas de la escuela. La luz se filtraba entre las nubes con una serenidad engañosa, como si el mundo no supiera la magnitud de lo que estaba por ocurrir. En la casa de los Rousey, sin embargo, el ambiente estaba cargado de un silencio tan denso que parecía vibrar en el aire. Tommy despertó temprano, mucho antes de lo habitual. No por ansiedad, sino por la inquietud que había invadido la noche después de que su madre se marchara, con esa expresión que él conocía bien. Una calma tan afilada que podía cortar el aire. Había intentado dormir, pero su mente seguía regresando al golpe de la regla, al ardor en su mano, a las miradas asombradas de sus compañeros y al rostro patas arriba de la profesora Brown cuando el aula entera estalló en un silencio que gritaba más fuerte que cualquier sonido. Recordaba también el momento en que Rhonda se arrodilló frente a él, escuchándolo sin juicio, sin cuestionamientos, con la firmeza y la ternura que solo una madre como ella podía combinar. Ese recuerdo lo acompañó cuando se vistió, cuando bajó las escaleras y cuando se sentó a la mesa para desayunar. La casa estaba vacía. Su madre ya había salido antes de que él despertara. Sobre la mesa encontró una nota escrita con la letra firme y directa de Rhonda. «Estoy en la escuela. No te preocupes por nada. Te veré después. Mamá». Tommy la leyó varias veces, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Sabía que cuando su madre se involucraba, las cosas no se resolvían a medias. Sabía también que lo que estaba por suceder podría cambiar para siempre la dinámica que había gobernado su vida desde que llegó a aquella escuela. Salió de la casa con la mochila colgando de un hombro y caminó por las calles silenciosas. El aire era fresco, pero no helado. Los primeros vecinos comenzaban a salir para iniciar su rutina diaria. Él, sin embargo, sentía que su vida había dejado de ser rutina para convertirse en una serie de momentos que parecían encadenarse hacia algo inevitable. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor suave que marcaba el ritmo de un día que no se parecía a los demás. Cuando llegó a la entrada de la escuela, notó de inmediato que algo estaba fuera de lo normal. Los estudiantes se agrupaban en pequeños círculos, murmurando entre sí con expresiones de sorpresa, nerviosismo e incluso expectación. Algunos levantaban los teléfonos móviles como si esperaran registrar un momento histórico. Otros miraban discretamente hacia la puerta principal del edificio, donde un revuelo silencioso hacía que todos los ojos se dirigieran a un punto invisible. Tommy avanzó con cautela. No tardó en comprender la razón del murmullo general. Su madre estaba adentro. Caminó por el pasillo principal hasta llegar frente al salón,
de clases donde todo había ocurrido el día anterior. Desde la puerta, entreabierta por la conmoción de los estudiantes que se agolpaban para mirar adentro, vio una figura que reconoció de inmediato. Rhonda estaba en pie, con una postura recta y tranquila, sus manos relajadas a los costados del cuerpo, pero con una presencia tan poderosa que parecía llenar cada centímetro del aula. La profesora Brown estaba frente a ella, su rostro pálido, su expresión rígida, como si tratara de mantener una autoridad que se desvanecía por minutos. El silencio en el aula era absoluto. Nadie hablaba, nadie se movía. Parecía que incluso el aire había decidido detenerse. Tommy se quedó en la puerta, sin entrar del todo, pero sin apartarse. Fue uno de los estudiantes cercanos quien se movió ligeramente para darle espacio, acaso con un respeto que él no había sentido antes. Desde allí, pudo ver todo con claridad. Rhonda habló con un tono que no necesitaba elevarse para hacerse escuchar. Su voz era firme, serena y cortante como un cuchillo recién afilado. «Estoy aquí como madre», dijo, mirándolo a él por un instante, con una suavidad que contrastaba con la severidad de su mirada hacia la profesora. «Y vengo porque ayer alguien levantó la mano contra mi hijo, y lo hizo no como un acto de disciplina, sino como un acto de abuso». Los ojos de la profesora Brown se abrieron apenas, sorprendidos quizá no por la acusación, sino por la seguridad con la que aquella mujer pronunciaba cada palabra. Intentó responder, pero Rhonda levantó la mano para evitarlo. «Usted no tiene derecho a castigar físicamente a un estudiante, mucho menos sin causa, mucho menos intentando humillarlo delante de toda la clase». La profesora tragó saliva. «Fue un malentendido», murmuró, incapaz de sostenerle la mirada. «Perdí la calma». «Sí», replicó Rhonda sin dejar espacio a la justificación, «y eso mismo es lo que mis hijos y los hijos de los demás no deben experimentar en un salón de clases. Una maestra no puede perder la calma así». Justo en ese momento, el director de la escuela apareció en la puerta con la expresión preocupada de un hombre que sabe que está enfrentando un problema demasiado grande para ignorarlo. Caminó hacia Rhonda con una mezcla de diplomacia y urgencia. «Señora Rousey, por favor, ¿podemos hablar de esto en mi oficina?» Rhonda se giró hacia él sin perder la compostura. «No, esto debe hablarse aquí, donde sucedió, delante de los mismos estudiantes que vieron cómo su profesora golpeaba a un menor». Luego miró de nuevo a la clase. «Ellos merecen ver cómo se corrigen los errores, así como merecieron respeto desde el principio». El director dudó, pero la mirada firme de ella no le dejaba otra opción. Dio un paso atrás. Tommy sintió un calor extraño expandiéndose en su pecho. Nunca había visto a su madre hablar así en un entorno que no fuera un estadio o una entrevista. Pero allí estaba, en un aula llena de niños, y su presencia era más impactante que cualquier combate que él hubiera visto en videos antiguos. La profesora Brown, ahora claramente nerviosa, apretó la regla entre los dedos, como si buscara en ella un ancla. Pero aquella herramienta de autoridad se había transformado en un símbolo de lo que había hecho, de lo que ya no podía ocultar. «No quise lastimarlo», dijo, apenas audible. «Pero lo hizo», respondió Rhonda. «Y no solo con la regla. Durante semanas lo ha sometido a humillaciones, comentarios despectivos, cargas injustas. Su trabajo como maestra es enseñar, no dominar. Es guiar, no aplastar». Un murmullo atravesó la clase. Algunos estudiantes, tímidos al principio, comenzaron a asentir con la cabeza. La situación había llegado demasiado lejos como para continuar escondida bajo el silencio. Rhonda dio un paso adelante. «Quiero que se disculpe, aquí, ahora, con él». La profesora Brown parecía debatirse entre la dignidad que creía tener y la inevitabilidad de los hechos. Sus labios temblaron ligeramente. La tensión en el aula era palpable. Finalmente, bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos de Rhonda o de Tommy. «Tommy», comenzó, su voz rota. «Siento lo que hice. No debí golpearte, y no debí tratarte como lo hice. Lo siento de verdad». El silencio que siguió no fue tenso ni incómodo. Fue un silencio de reconocimiento, de algo que se cerraba y algo que comenzaba a abrirse. Tommy no sabía qué decir. No estaba acostumbrado a ser el centro de aquel tipo de situaciones.
Pero cuando su madre lo miró, él entendió lo que debía hacer. Asintió lentamente, aceptando la disculpa no por obligación, sino porque sabía que era lo correcto. Rhonda respiró profundo, como si al fin pudiera soltar la tensión contenida. Luego se dirigió a todos los presentes. Lo que pasó aquí debe servir para que todos entiendan algo. Nadie merece ser golpeado, nadie merece ser humillado, y nadie debería guardar silencio ante una injusticia. No importa si es un niño o un adulto, no importa quién seas, siempre habrá una manera de defender lo correcto sin perder la calma. Su voz era serena, pero firme como una sentencia. Cuando se volvió hacia Tommy, su mirada cambió. Ahora era cálida, orgullosa. «Vámonos», dijo, extendiéndole una mano. Tommy sintió un nudo en la garganta. Tomó su mano y salieron juntos del aula. Detrás de ellos quedaron las miradas sorprendidas de los estudiantes. El director inmóvil, la profesora Brown en silencio con la regla aún en la mano, y un aula que nunca volvería a ser la misma. En el pasillo, mientras caminaban uno al lado del otro, Tommy sintió una ligereza que no había experimentado en meses. No era felicidad plena, pero era una liberación, una puerta que había estado cerrada y que por fin se abría, permitiendo que entrara algo de luz. Rhonda apretó su mano con suavidad. «No tienes que demostrarle nada a nadie», dijo mientras avanzaban hacia la salida, «pero nunca dejes que alguien crea que puede romperte». Él asintió sin hablar. Lo entendía. Cuando llegaron afuera, la brisa fresca del mediodía los envolvió. Tommy respiró hondo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo podía hacerlo sin que el aire se atascara en su pecho. Miró a su madre y en su sonrisa encontró algo más que orgullo. Encontró una verdad silenciosa, que la fuerza venía en muchas formas, y que la más importante era aquella que nacía del amor y de la justicia. Aquel día, mientras se alejaban de la escuela, Tommy comprendió que su vida cambiaría. No porque el mundo decidiera ser más amable, sino porque él había comenzado a encontrar su voz. Y aunque todavía quedaba mucho por aprender, sabía que no estaría solo en el camino. Su madre había abierto la puerta, pero ahora era él quien tendría que caminar por ella. El día avanzó con una calma nueva, y el eco de lo ocurrido comenzó a propagarse por toda la escuela. Las conversaciones, los susurros, los mensajes que iban y venían entre los estudiantes eran el preludio de un nuevo capítulo que él estaba a punto de escribir, con pasos más firmes y un corazón más ligero. Y sin saberlo aún, ese día marcaría el inicio de un cambio más profundo, no solo para él, sino también para quienes lo habían observado desde la distancia. Porque a veces basta con una sola verdad pronunciada en voz firme para modificar un mundo entero. Y esa verdad había entrado por la puerta caminando con paso seguro y voz tranquila, pero con la fuerza de un huracán contenido. A la mañana siguiente, cuando Tommy llegó a la escuela, el ambiente parecía hecho de un aire distinto, como si todo el edificio respirara de otra manera. No era solo por lo ocurrido el día anterior. Aunque esa conversación entre su madre y la profesora Brown había dejado una huella profunda en todos, era más bien una sensación de posibilidad, un eco silencioso de cambio que rondaba por los pasillos, como un rumor que ya nadie podía fingir que no escuchaba. Los estudiantes lo miraban con atención nueva, algunos con cautela, otros con respeto, y otros simplemente con curiosidad, como si él fuera alguien completamente diferente al niño tímido de semanas atrás, aquel que se escondía tras el silencio y la mirada baja. Entró al salón con pasos lentos, sin apresurarse, y notó que varios compañeros se incorporaban un poco en sus asientos, atentos a su llegada. No lo saludaron abiertamente, pero ya no había bromas ni risitas cuando pasaba. Esa ausencia, ese vacío repentino de burla, significaba más que cualquier gesto amable. La profesora Brown estaba sentada en su escritorio, con la espalda recta, pero su rostro parecía más cansado, más humano, como si hubiera pasado la noche entera en vela. Cuando Tommy ocupó su asiento, ella levantó la vista un instante. Sus ojos, antes duros como piedra, parecían ahora no tanto derrotados como conscientes. Conscientes del peso de sus actos, conscientes de la fragilidad de su autoridad, conscientes de que algo se había quebrado y debía reconstruirse. Pero desde otra materia, no desde el miedo. La clase comenzó sin incidentes. La voz de la profesora sonaba menos rígida, menos afilada.
Explicó la lección con un tono que recordaba más a un esfuerzo por ser clara que por ser dominante. De vez en cuando, sus ojos recorrían la clase con timidez contenida, buscando quizá pistas sobre cómo la estaban percibiendo ahora. Ya no era la figura intocable que imponía disciplina sin cuestionamientos. Ahora era una mujer tratando de reparar un daño que ella misma había causado, intentando encontrar formas de volver a ser una maestra sin levantar una barrera entre ella y sus alumnos. Cuando pidió participación, ya no lo hizo mirando a Tommy como si lo desafiara, sino como si pudiera confiar en su voz tanto como en la de los demás. Él respondió con tono calmado, sin arrogancia, sin esa tensión que antes se alojaba en su pecho cada vez que ella pronunciaba su nombre. Era extraño, casi desconcertante, notar cómo el peso ya no recaía sobre él, cómo la frialdad de la profesora no regresaba con el mismo filo. La clase terminaba con un silencio diferente, un silencio que no era de temor ni de indiferencia, sino de adaptación a la novedad. Durante el recreo caminó por el patio observando a los grupos de estudiantes dispersos por la zona. Los chicos mayores que antes se burlaban de él lo vieron pasar y evitaron el contacto visual. Ya no había empujones disfrazados de accidentes, ni susurros hirientes a su paso. No eran amigos de repente, pero tampoco adversarios. Había cambiado la forma en que lo veían, o quizá había cambiado la forma en que él caminaba, porque ahora cada paso estaba sostenido por una calma que no había existido antes. Esa tranquilidad, esa quietud honda, era imposible de ignorar. Una quietud nacida del dolor, sí, pero también de la resistencia. Fue en ese mismo recreo cuando vio a un niño pequeño, sentado en el borde de una jardinera, con la mochila abierta y los cuadernos esparcidos por el suelo. Las manos del niño estaban recogiendo las hojas con torpeza, mientras un par de chicos se alejaban riendo, sin siquiera voltear. Tommy reconoció ese gesto, esa escena demasiado parecida a tantas otras que él mismo había vivido. Durante unos segundos se quedó inmóvil, observando al niño sin intervenir, no por indiferencia, sino porque una parte de su alma aún estaba acostumbrada a quedarse callada. Pero la transformación que había vivido no era solo hacia adentro, también estaba destinada a proyectarse hacia afuera. Se acercó al niño sin pensar demasiado. Se agachó a su lado y comenzó a recoger algunos cuadernos. El niño lo miró sorprendido, como si no comprendiera por qué alguien estaba ayudándolo sin que él lo hubiera pedido. Tommy sonrió apenas, con esa timidez honesta que lo caracterizaba. «No les hagas caso», dijo con voz suave. «A veces la gente hace cosas malas porque no saben cómo comportarse de otra manera». El niño lo miró en silencio, como si buscara en sus ojos una explicación más profunda. «Dijeron que hablo raro», murmuró. Tommy asintió, recordando la sensación de esos días en que cada palabra que salía de su boca parecía volverse motivo de burla. «A mí también me dijeron cosas», respondió, «pero eso no significa que tengan razón». Le entregó el último cuaderno, y el niño se lo guardó en la mochila con manos temblorosas. Antes de levantarse, Tommy añadió, «Lo más importante es que no te dejes romper por lo que digan, aunque duela». El niño asintió lentamente, absorbiendo esas palabras como si fueran un regalo que no esperaba recibir. Tommy se levantó y siguió caminando, pero esa breve interacción lo acompañó durante el resto del día. Era la primera vez que sentía de manera concreta que su dolor había servido para comprender y, de alguna forma, aliviar el de alguien más. Cuando regresó al salón después del recreo, encontró en su mesa el ensayo que la profesora Brown había revisado. Al tomarlo, vio una nota escrita en la parte superior con una caligrafía cuidadosa. «Tus palabras revelan una fuerza interior admirable. Sigue escribiendo», decía. Tommy se quedó mirando esas líneas mucho más tiempo del que habría imaginado. No porque buscara un elogio, sino porque aquellas palabras representaban una especie de reparación, un intento de la profesora por reconocer lo que antes se había negado a ver. No sabía si estaba listo para perdonar por completo, pero sí podía aceptar que la sinceridad de aquella frase no era falsa. El resto del día transcurrió con una normalidad desconocida, una normalidad que no estaba hecha de miedo, sino de atención tranquila. Cuando las clases terminaron, Tommy se dirigió al parque donde tantas veces había entrenado en silencio. Caminó lentamente por el sendero, escuchando el crujido de las hojas bajo sus zapatillas.
Cuando llegó al pequeño espacio donde acostumbraba a hacer sus ejercicios de equilibrio, dejó la mochila en el suelo y comenzó a moverse. Respiró profundamente, estiró los brazos, sintió el peso ligero de su cuerpo buscando estabilidad. Mientras practicaba los mismos movimientos que lo habían acompañado durante semanas, se dio cuenta de que algo en su interior había cambiado para siempre. No necesitaba hacerlos por miedo ni para escudar su fragilidad. Ahora los hacía por costumbre, por bienestar, por una calma que había encontrado y que no quería perder. Se detuvo un momento y se quedó mirando sus manos. Recordó cómo se veían hinchadas y rojas el día anterior. Recordó el dolor punzante, la vergüenza, la furia silenciosa. Pero ahora las veía de otra manera, como si esa cicatriz invisible fuera testimonio de un tránsito, de un límite que había cruzado. Cuando regresó a casa, encontró a Rhonda sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y el televisor encendido, aunque no prestaba atención al programa. Al verlo entrar, levantó la mirada y sonrió ligeramente. Él dejó su mochila y se acercó. No dijo nada, tampoco ella. Hubo un instante de silencio suave, de comprensión mutua que no necesitaba palabras. Tommy se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su brazo. Ella lo rodeó con el suyo, descansándolo en su hombro. «¿Cómo fue el día?», preguntó con voz tranquila. «Mejor», respondió él. «Mucho mejor». Ella acarició su cabello con suavidad. «Me alegro». Permanecieron así un rato largo, en un silencio que no era vacío, sino lleno de una calma que ambos necesitaban. Tommy sabía que aún habría días difíciles, desafíos nuevos, personas que no entenderían su silencio o su manera de ser. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía las herramientas para enfrentarlos sin derrumbarse. No fuerza física, no agresividad, sino una fortaleza silenciosa que había cultivado día tras día, respiración tras respiración. Al anochecer, cuando subió a su cuarto, encontró las vendas que su madre le había dejado semanas atrás. Las tomó y las sostuvo entre los dedos, sintiendo la textura áspera en la piel. Durante un tiempo, habían sido símbolo de protección, de preparación para un combate interior. Pero ahora, mientras las veía bajo la luz tenue de la lámpara, ya no sentía la necesidad de conservarlas para sí. Sabía que había alumnos que podrían necesitarlas más que él, no para entrenar, sino como recordatorio de que no estaban solos. Las dobló con cuidado y las guardó en su mochila con la intención de dárselas al niño que había ayudado esa mañana. Lo haría sin decir gran cosa, de la misma manera que él había aprendido que los gestos pequeños son los que más pesan. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el cansancio del día asentarse suavemente en su cuerpo. Respiró hondo varias veces, dejando que el aire llenara sus pulmones y luego escapara despacio, llevándose consigo la tensión acumulada. Se recostó finalmente, mirando la ventana abierta por donde entraba una brisa fresca que hacía ondear ligeramente las cortinas. Cerró los ojos y el silencio de la noche lo envolvió. Ya no era un silencio amenazante, sino un refugio. Un espacio donde podía reconocerse sin miedo. Un lugar donde por fin podía descansar sin esa presión que lo había acompañado durante tantas semanas. Justo antes de quedarse dormido, pensó en algo que su madre le había dicho, que la fuerza verdadera no nace de golpear, sino de mantenerse firme cuando el mundo intenta derrumbarte. Y ahora sabía que eso era cierto. Sabía que su mayor victoria no había sido enfrentarse a la profesora ni soportar las burlas, sino descubrir que dentro de él había algo más fuerte que todo eso. Una quietud sólida, un centro estable, una voz que no gritaba, pero que tampoco se callaba cuando no debía. Esa voz, esa serenidad, lo acompañó mientras se hundía en el sueño. Afuera la lluvia empezaba a caer suavemente sobre los tejados, como si el mundo también necesitara purificarse. Y en ese sonido constante y apacible, Tommy comprendió que lo que había vivido no sería un recuerdo triste, sino un punto de partida. Porque a pesar de todo, había aprendido a pararse sin miedo. Había aprendido a no romperse. Había aprendido a levantarse. Y ahora por fin podía seguir adelante. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Mira nuestros otros videos y comparte este con tus amigos para que ellos también lo conozcan.